Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, que Dios les bendiga. Es un privilegio poder estar en la casa del Señor hoy y siempre. Pero en especial hoy, porque este ha sido el día que el Señor nos ha dado para que exaltemos su santo nombre. Hoy estamos prestos a estudiar la palabra. Tenemos a nuestro pastor de vuelta de allá, de los Nuyores. Nos lo habían llevado del trabajo. En el día de hoy vamos a estar considerando, como ven en la pantalla, la sesión número 4, que se encuentra en el tema que estamos considerando por esa misma cantidad de semanas ya, un pueblo errante. Esa es la serie, Unidos en el Evangelio, y estamos considerando el segundo volumen, un pueblo errante. Hemos hablado sobre lo que significa errante, ¿verdad? Y hemos hablado sobre distintas posibilidades, ¿verdad? Sabemos lo que significa errante, ir sin rumbo, pero estuvimos hablando sobre la palabra y la raíz de la palabra y otras cosas que pudiera significar. Y siempre que miramos la palabra, pues obviamente de manera objetiva, vemos alguna historia, una enseñanza, pero hay instancias en las cuales nos enfocamos particularmente en los personajes de la historia. En este caso estamos considerando, ¿verdad?, uno de los primeros 5 libros del Pentateuco. Estamos considerando Números. Vamos a considerar una porción en el capítulo 13, una porción en el capítulo 14 y una porción en el capítulo 21. Espero que hayan hecho la asignación, pero si no pudieron, son pasajes que ya todos conocemos muy bien. Espero que hayan podido estudiarlo a fondo para que puedan complementar lo que vamos a estar hablando desde aquí. Muchas veces enfocamos en esos personajes. Algo importante, tan importante como saber la historia, es saber cuál es la aplicación para nuestra vida. Porque este es el manual, esta es la guía que Dios nos ha dejado, ¿verdad?, para que nosotros podamos vivir acorde con sus mandatos. ¿Qué demanda Dios de nosotros? Cuando queremos buscar esa dirección, oramos y leemos la palabra, la estudiamos, la escudriñamos, la miramos, consideramos minuciosamente, con mucho detenimiento, con mucha seriedad y con profundidad. Bien, pues vamos a estar considerando la sesión número 4, que lleva por título El pueblo de Dios se revela. Y eso es casi un título contradictorio, ¿verdad? Porque si es pueblo de Dios, pues uno pensaría que estaría sometido. Es un pueblo intermitente. Nuevamente digo, ¿estamos pensando en el pueblo de Israel o estamos pensando en nosotros? Estamos pensando en la iglesia de estos tiempos. En estos tiempos hay instancias en las cuales nosotros, como iglesia, somos demasiado intermitentes. Por tanto, el otro día estaba hablando con una hermanita de la iglesia y me decía, estamos viviendo tiempos serios, ¿verdad?, tiempos donde vemos muchas cosas sucediendo y la iglesia tiene que estar presta a trabajar de la manera que Dios nos exige, demanda de nosotros. No es que nos sugiere, no es que nos recomienda, no es una moción. Dios dice, moción para que tal cosa, y ustedes lo consideren, llévelo a votación. ¿No? Dios nos dice claramente, ¿verdad?, diametralmente, que nosotros tenemos que obrar conforme a las demandas de Él en su palabra, porque es Él el que está sobre nosotros. Pues vamos a ver esta historia de ese pueblo rebelde, que era el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, previo a ellos entrar en la tierra prometida, la tierra donde fluía leche y miel. Pero antes de ir allí, vamos a tener una palabra de oración, de modo que sea el Señor el que nos dirija. Amén. Le invito a que oremos. Padre Santo, te damos gracias por el privilegio de poder considerar tu palabra juntos. Gracias por mis hermanos quienes se dan cita a este lugar en esta noche. Bendícenos, mi Señor. Ilumina nuestras mentes y nuestros corazones. Perdónanos, Padre Santo, por nuestro pecado. Sabemos que ninguno de los que estamos aquí somos dignos de que tú entres en nuestra presencia, mi Señor, o de nosotros entrar en tu presencia, Padre amado. Sin embargo,
tú has tenido misericordia y compasión de nosotros. Límpianos, Padre Santo, ayúdanos a ser como tú quieres que seamos. Abre nuestro entendimiento, permítenos entender tu palabra claramente, habla a nuestros corazones y ayúdanos, mi Dios, a obrar sobre aquello que tú demandas de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a estar considerando, como les dije anteriormente, estos pasajes que aparecen allí en la pantalla, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 21, pero obviamente todo esto tiene un contexto que nosotros conocemos muy bien y vamos a ir allí a considerarlo. Pues hay una necesidad de conocer la ley de Dios. Una de las cosas que muchas veces subrayamos es que nosotros no somos salvos por la ley, no somos salvos por las obras, pero a veces como que se malentiende ese concepto, ¿verdad? Es como algunas personas piensan que el hecho de que no somos salvos por nuestras obras quiere decir que nosotros no tenemos que tomar en cuenta la ley de Dios. Y es todo lo contrario. Dado que somos salvos, entonces se presume que la ley está escrita en nuestro corazón y nuestra vida refleje precisamente esa verdad que está en nosotros. Dios nos ilumina, Dios nos ayuda a sobrellevar las cargas que tenemos a diario y es necesario que nosotros obremos conforme a lo que Dios demanda de nosotros. La ley está puesta precisamente para revelarnos que nosotros no podemos por nuestra cuenta, y como vemos nosotros en el material didáctico, ¿verdad? Es necesario que nosotros dependamos de algo externo a nosotros para poder cumplir con las demandas de Dios. Nosotros en nuestra humanidad, ¿verdad? Como a veces decimos en el término pueblerino, la cabra tiende hacia el monte. Nosotros en nuestra humanidad tendemos hacia el pecado. La carne se deleita en la sensualidad. Sin embargo, nosotros tenemos que cultivar el espíritu. En el Nuevo Testamento, Pablo dice que nosotros somos espirituales. Por lo tanto, nuestra vida tiene que estar subrayada, tiene que estar ilustrada por todo aquello que es espiritual. Pues nosotros dependemos completamente de ese alguien, y aquí el alguien lo escribimos con letra mayúscula porque sabemos que ese alguien es Dios mismo, el Espíritu Santo morando en nosotros. Cristo Jesús es el único que puede interceder por nosotros. Pues para que el pueblo de Dios pudiera alcanzar la salvación, Dios tenía que tener misericordia del pueblo, pero tenía que haber un mediador que pudiera cumplir con las exigencias de parte de él. Hemos hablado sobre el pacto abrámico en distintas ocasiones y dijimos, en muchas ocasiones hemos dicho que ese pacto que hizo el Señor con su pueblo fue un pacto unilateral, ¿verdad? Porque las carcasas estaban abiertas, pasó el Espíritu de Dios por en medio de las carcasas, pero Abraham no tuvo que pasar. ¿Por qué? Porque Abraham y ninguno de nosotros pudiera cumplir cabalmente con ese pacto. Dios, desde siempre, es el que va a cumplir cabalmente, de manera absoluta, con su pacto. Ahora, nosotros tenemos que aceptar el pacto de Dios. No es que somos salvos en contra de nuestra voluntad, como algunas personas en algunas instancias han querido presentar a las personas. Hay quien pudiera pensar que Dios le va a salvar a la brava o que le ha salvado a la brava, y no funciona de esa manera. Nosotros tenemos que aceptar ese don inmerecido, ¿verdad? Esa gracia de Dios. Pues, como estamos diciendo, es necesario que nosotros reconozcamos la ley de Dios porque esta es la que nos muestra, subraya, indica, alumbra, muestra, evidencia el pecado que está en nosotros que nos impide ser salvos sin la ayuda de Dios. Como hemos visto en los primeros libros de la Biblia, estamos estudiando, ¿verdad? Casi de manera paralela los domingos en el Antiguo Testamento, estamos viendo Éxodo, estamos viendo de manera anacrónica algunos de estos estudios, o sea, no de manera cronológica necesariamente, porque los domingos no necesariamente siempre van en el orden que estamos considerando los martes, pero el Señor ha provisto para que nosotros tengamos estos estudios casi como si pareciera que fue planificado, que se complementan los estudios de los domingos con los de los martes o los de la semana en términos de los libros que estamos considerando, el contenido particular.
Obviamente la palabra de Dios siempre se complementa, siempre se apoya, no importa qué libro estemos nosotros considerando, pero me refiero a que estamos estudiando precisamente esos libros del Pentateuco. ¿Qué sabemos que sucede en el Éxodo? Pues vemos el poder de Dios obrando sobre el pueblo para librarle, para encaminarle hacia la tierra prometida. Posterior a ese libro, vemos que en Levítico tenemos una ley, ¿verdad? En número, la ley de Dios. En Levítico podemos ver unos 800 versículos que hablan particularmente sobre leyes que Dios presenta a su pueblo. ¿Qué es lo que Dios demanda? Fíjense que la palabra ley es bien importante. ¿Cuáles son algunas palabras sinónimas para la palabra ley? ¿Qué se le ocurre? Mandamiento, ley, mandamiento, normas, estatutos, ordenanza, precepto, prescripción. ¿Verdad? Todas estas palabras lo que subrayan es que es una demanda, es una exigencia, no es una sugerencia, no es una recomendación. Es algo que se espera que nosotros hagamos, sobre lo cual nosotros no tenemos opción. Haces esto o haces esto. No hay alternativas, no es selección múltiple. ¿Qué te gustaría comer? ¿Esto o esto? No. La mamá que dice, esto es lo que hay para comer, te lo comes porque eso es lo que hay. Si vas a comer, eso es lo que hay. Pues el Señor nos da un examen de selección múltiple para la salvación. ¿Cumples con lo que yo demando de ti para que seas salvo? ¿Cuál es la alternativa? Pues no cumplir, pero eso no te lleva a la salvación. Pues vemos nosotros a través de la palabra, en estos libros que estamos considerando, precisamente cómo Dios subraya, expande la ley que hemos estado mencionando, ¿verdad? ¿Qué sucede en el contexto de lo que vamos a estar nosotros considerando? Pues que vemos un pueblo duro de servir, y hemos definido esto anteriormente, ¿verdad? Un pueblo cascarrabia, como diríamos en Puerto Rico, un pueblo cabeciduro, un pueblo difícil de domar. Cualquier similitud con el pueblo en el cual nosotros vivimos en este tiempo no es pura coincidencia, ¿verdad? Y podemos decir eso casi de cualquier pueblo en estos días. De más está de decir, ¿verdad? Los medios de comunicación están llenos de ilustraciones de cómo es que el mundo cada vez va más y más y más de espalda. Por eso yo no puedo enfatizar lo suficiente, no podemos nosotros insistir lo suficiente en la importancia que hay en nosotros congregarnos. Uno puede decir que uno ora en la casa y está bien que uno ore en la casa individual. Uno puede leer la palabra, estudiar la palabra de manera individual y eso está muy bien. Pero eso no fue lo que el Señor nos mandó, a que fuéramos unos ermitaños espirituales. ¿No? Porque ¿de qué manera usted puede evitar tener conflicto con las personas? Pues no estando con las personas. Usted puede irse para allá, para el Monte del Estado, donde encontraron a Toño Bicicleta. Puede irse para el Monte del Estado, por allá en medio, toda esa área boscosa, donde usted lo único que vea sea las mangostas y las iguanas. Ahora más seguro hay gallinas de palo ahí ahora, y la vegetación, y no encontrarse con gente. Pero ¿qué bendición hay en eso? Ninguna. Porque si el Señor a usted le ha salvado, ha sido para que usted obre para Él, para que usted le glorifique con su vida y para que usted lleve el mensaje a tantos como usted pueda antes de que el Señor venga por usted. No escuché a nadie que dijera amén. Todos estamos puestos aquí para que podamos llevar la palabra del Señor. Ese pueblo, lamentablemente, mientras más caminaba, como que más se le olvidaban las cosas. La capacidad para el olvido de las personas es algo que a mí no cesa de asombrarme. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que habían salido de Egipto? Nada. El Señor les había sacado de la esclavitud en la cual se encontraban 400 años. O sea, muchísimas generaciones desde José. Los sacó de allí, pero al sacarles, o mientras en ese proceso, Él evidenció, mostró su poder al enviar las plagas a ese pueblo.
delegó su poder sobre un varón, ellos vieron cómo Dios la utilizó con poder y tenían que ver la deficiencia que había en Moisés. Él decía que él era uno que tenía dificultad para hablar. Si eso era cierto, pues entonces tenía que ser evidente, las personas tenían que ver. Sin embargo, ellos tenían que darse cuenta que a pesar de la debilidad o las deficiencias que habría en este varón, que era un varón valeroso, no podemos pensar que Moisés era un boca abajo. Él andaba investido con el poder de Dios, era el representante de Dios, pero seguía siendo un hombre. Y ese pueblo veía cómo Dios lo utilizaba, ¿verdad? Y cómo le complementaba con su hermano Aarón y cómo le utilizó para hacer tantas grandes maravillas y prodigios. Abrir el mar rojo en dos para que ellos pudieran atravesar en seco, la columna de nube, la columna de fuego, para protegerles, le enviaba maná, donde no había vegetación. Les dio hasta un gusto por una queja, ¿verdad? De que el maná, pues llevaba mucho tiempo comiéndolo, les envió carne, golondrina, les envió aves para que ellos pudieran comer, a pesar de lo que se sabía que estaba en el corazón de ellos. Y ellos habían visto el poder de Dios manifestado sobre ellos, o bendiciéndoles, debo decir, en su andar por el desierto. Donde no había agua, el Señor producía agua para que ellos pudieran beber. Y este pueblo lo que veía era aquellas cosas en las cuales estaban deficientes. Nuevamente, estaba hablando con la hermana Nilda hace un momento, y ese es uno de los deportes que lamentablemente se ve aquí en este país. La gente le gusta quejarse. Y nosotros podríamos caer en esa trampa, hermano. Nosotros no estamos exentos de las quejas. Usted puede estar en completo gozo, pero si usted pierde la comunión, me refiero a que si usted pierde la mirada, quita la mirada del Señor, la carne va a querer dominarle. Y una de las cosas en la cual la carne es experta es en señalar aquellas cosas en las cuales estamos deficientes. De momento, usted tenía una taza, que era su taza favorita, y usted estaba cantándole himnos al Señor, pero de pronto lo estaba haciendo de manera mecánica, y estaba lavando la taza, porque tomó café o lo que fuera allí. Y la taza se deslembó, y le dio contra otra taza o le dio contra algo fuerte y allá se le salió un cantito a la taza y era su taza favorita. Y si usted no tiene la mirada puesta donde realmente es, una miscelánea como esa pudiera hacer que usted perdiera el gozo en ese momento. Quizás es un ejemplo, una ilustración muy liviana, pero hay ilustraciones paralelas a esta. No hay nada, hermano, que sea más importante que la salvación que Dios le ha regalado. Sin embargo, muchas veces el mundo se enfoca en aquellas cosas en las cuales están deficientes. Y la iglesia, que se encuentra en medio del mundo, tiene que andar pendiente a que no se le peguen esas cosas. La palabra nos dice que no nos debemos conformar al mundo. Yo les hablo sobre ciertas cosas que yo hago y lo menciono, ¿verdad? Como una ilustración. Yo lo hago y yo sé a sabiendas, ¿verdad? Porque quiero escuchar cuáles son las cosas de las cuales se están hablando respecto a la situación actual del país, y de manera breve, en algunas instancias por la mañana, coloco una emisora AM, y usted sabe de lo que están hablando todas esas emisoras, sobre la política. Pero yo escucho un ratito y ya yo sé de lo que están hablando. No estoy diciendo que usted debe hacerlo, pero cuando uno escucha toda la situación que está ahí, por lo general el tono es un tono irreverente. No importa de quién se esté hablando, ¿verdad? Si se está hablando del gobernador o se está hablando del alcalde, esas personas están puestas allí, nosotros conocemos, delegados por Dios mismo. La palabra dice que todos los líderes en el mundo están puestos por Dios. Pues nosotros debemos honrarles conforme a la honra que Dios demanda de nosotros, que nosotros le demos a estas personas que están en función.
No quiere decir que nosotros no vamos a reconocer el mal que estén haciendo, porque nosotros sí juzgamos aquellas cosas que están incorrectas y esas cosas no dejan de indignarnos. A lo que me refiero con esto es que si estamos pendientes a esto y vemos que el mundo dentro de esas emisoras lo que hace es quejarse, despotricar por aquella boca y lo que salen son serpientes, murciélagos y cuanta sabandija hay, nosotros a veces pudiéramos sentir el impulso a hacer lo mismo, a criticar, a quejarnos. En esa situación se encontraba ese pueblo, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos sobre aquellas cosas en nuestras vidas que no están bien y nos quejamos sobre nuestra condición y no reconocemos que Dios está sobre nosotros, pues hay un problema. Esa era la situación de ese pueblo. Habían visto el poder de Dios ayudándole a través del camino, pero se encontraron en un momento en el cual no veían lo que ellos querían ver. O sea, la opulencia, el camino que ellos deseaban ver, la trilla, para así decirlo. Y se quejaban contra su líder, el líder que había sido puesto sobre ellos, Moisés. Y no solamente de él, se quejaban también de Dios. Y de manera idiota, comenzaban ellos a desear una de dos alternativas. O preferían morirse o regresar a Egipto para volver a ser esclavos. Fíjense la mentalidad que había de ellos. Y nuevamente, esto tenemos que ver de qué manera se establece como un paralelo en la vida nuestra. Ahora, conocemos también qué fue lo que sucedió respecto a aquellos quienes habrían de entrar a la tierra prometida. El pueblo, todas esas generaciones ancianas, se quedarían sin entrar a la tierra prometida por su corazón, ¿verdad? Por cómo andaban de espaldas al Señor. Ni siquiera el líder de ellos, Moisés, habría de entrar. El Señor le dice específicamente, cuando vayamos al capítulo 21, quiénes eran los que habrían de entrar. Este líder habría de mirar hacia la tierra prometida y vería de lejos lo que el Señor les habría de dar. Amén. Pues vamos a ver brevemente una reseña de la porción las tres porciones que vamos a estar nosotros considerando en este vídeo. No sé si el audio no es muy largo, así que vamos a ver esto y luego seguimos con esto. Adelante, hermana. Yo por aquí hay un micrófono. Hoy se refleja esa misma historia en estos tiempos. Los momentos difíciles evidencian quiénes somos en Cristo Jesús. Si en realidad estamos comprometidos y viviendo para Él. Porque se acuerda del 2020 hasta ahora, se ha evidenciado con esta pandemia quiénes somos verdaderamente en Cristo Jesús. O sea que eso que estamos contemplando en esta historia es el reflejo de gente que dicen seguir a Dios. Que verdaderamente esto que estamos estudiando nos llama a examinarnos, a escudriñarnos, ver si lo que verdaderamente estamos viviendo como cristianos es algo de apariencia, como dice la Biblia, una falsa pesa. Tenemos que, esto no es un estudio porque, bueno, hoy es jueves,
Yo creo que es un estudio que nos lleva a meditar y a evidenciar en nosotros estos tiempos que estamos viviendo, si estamos viviendo verdaderamente la fe en Cristo Jesús. Amén. Porque si no es así, va a suceder lo mismo que este pueblo. El corazón se endurece, el corazón va a poner la mirada allá en Egipto, en el mundo, lo que hay, las circunstancias, los momentos que aún estamos viviendo así y no somos capaces de decirle a otro, de avisarle, de nosotros evidenciar que hemos sido llamados a ser luz y sal. Amén. Yo creo que esto es importante para nosotros que decimos ser iglesia, para nosotros que decimos tener el Espíritu Santo de Dios. Esto nos está evidenciando quiénes somos en realidad. Amén. Amén. Me parece que es muy importante, ¿verdad? Ese paralelo, como les decía al principio, si consideramos la palabra y no vemos los paralelos, no vemos la ilustración para nuestra vida propia, pues lo que estamos haciendo es entreteniéndonos. Y es muy cierto lo que dice la hermana Casimira, estoy completamente de acuerdo. Este tiempo, estos 3 años, ¿verdad? Y yo creo que desde María para acá, desde el 17, hemos visto el poder de Dios obrando sobre nuestras vidas. Y hay personas quienes se han acomodado, ¿verdad? El pastor estaba hablando sobre esto recientemente. Nosotros trabajamos, ¿verdad? Un plan de acción para un tiempo en el cual pues las personas se les imposibilitaba o simplemente por seguir las directrices, las ordenanzas del gobierno, no podíamos llegar hasta este lugar, pero queríamos seguir congregados y la tecnología la utilizamos a nuestro favor. Pero hay personas en distintos lugares donde se han simplemente dejado de asistir a la iglesia y se han acomodado a hacer la iglesia digital. Eso en la palabra no está. Congreguen. Amén, amén. Mientras haya oportunidad, hermano, hagámoslo. Amén, amén. Porque no sabemos ni el día ni la hora. Y las evidencias que hay alrededor del mundo son estrepitosas. Están hablando y están diciendo, Cristo está a la puerta. Amén. No sabemos cuándo va a ser, pero no endurezcamos el corazón. Amén. El diablo es especialista para que uno vea, no las cosas que están a nuestro alrededor, sino nos centra en nosotros mismos, mi deseo, mi gusto, lo que yo quiero. O sea, en eso es especialista el diablo. Sí, así es, y muchos cristianos, voy a decir nosotros, para incluirnos todo y no dejar a nadie, estamos con esa situación que hoy arropa el mundo, el ay bendito. Tiene a muchos cristianos engañados. Leerlos, sí. Engañados. Y nos tiene engañados de tal manera que no podemos dar un paso a favor del reino de los cielos. Eso es así. Nos conformamos con solamente reunirnos, alabar 2 o 3 cánticos y nos vamos felices. Pero ¿y qué de los demás que Jesús nos lo encargó? Amén, amén. Jesús nos lo encargó. Exacto. Empezando por nuestra Jerusalén, la familia. Amén. Amén. Pues vamos a ir hablando sobre eso a medida que vayamos sobre cada uno de los capítulos. Vamos a ver este corto vídeo y luego vamos a ir directamente a cada una de las porciones que están asignadas para ver. Gracias, hermana Casimira. Vamos a ver aquí. Hay un micrófono más. El libro de Éxodo termina con la nube de la gloria del Señor llenando el tabernáculo. El Santo de Israel anhela reunirse con su pueblo. Levítico continúa con 27 capítulos de leyes, 858 versículos de reglas. Estos decretos tenían la intención de resaltar la provisión y promesas de Dios y ayudar al pueblo que Él rescató a caminar en su bendición. Las leyes eran muchas, pero las bendiciones eran mucho más. Seguir las leyes llevaba a la paz y perdón, a la adoración y felicidad, llevaba a la presencia de Dios. Después de todas las leyes en Levítico, la nube de la gloria de Dios nuevamente aparece en el capítulo 9 de Números, y con su gloria, Dios abrió el camino. Cuando la nube se movía, el pueblo de Dios se movía. Cuando el Señor se quedaba, ellos se quedaban. La Biblia dice en Números 9:23, cuando el Señor así lo indicaba, los israelitas acampaban o se ponían en marcha. Así obedecían el mandamiento del Señor.
Es una imagen tan hermosa. Este pueblo que Dios había hecho para sí mismo, quien Dios había rescatado de su cautiverio, este pueblo a quien Dios les había dado el gozo de su misma presencia en el desierto, estaba caminando con Él y viviendo con Él. Y entonces lo dejaron de hacer. La belleza de Números 9:23 no duró. Dejaron de seguir y comenzaron a quejarse, porque eran rebeldes, como lo fue en el jardín y en Babel, como fue antes del diluvio y después del Mar Rojo. La humanidad se mostró imperfecta. No seremos puros, no podemos ser puros, incluso si nos cuesta la presencia de Dios, incluso si nos cuesta la tierra prometida, somos rebeldes. Vemos esto en toda la historia y lo vemos a medida que el pueblo de Dios avanza para considerar la tierra prometida. Somos rebeldes. Dios dijo a su pueblo en Números 13, Canaán es tuyo. Pero los espías enviados a inspeccionar el área dijeron, ellos son más fuertes que nosotros, y no entraron. Dios literalmente les dijo a su pueblo que podrían avanzar en confianza porque Él estaba dando la tierra, pero ellos dijeron que los enemigos eran demasiado poderosos para Dios. Los hijos de Dios fueron tan lejos como para llegar a maldecirlo por rescatarlos de Egipto a través de sus muchos milagros y actos poderosos. Utilizaron las bendiciones de Dios como oportunidad para rebelarse contra Él. Somos rebeldes, así que fueron hechos errar en el desierto y sufrir la derrota en batalla. Una generación entera moriría en el desierto. En lugar de la tierra que fluye con leche y miel, conocieron el sol ardiente y las serpientes venenosas que Dios envió para juzgar su pecado. Sí, Dios envió serpientes para disciplinar a su pueblo por su desobediencia e incredulidad. Pero incluso entonces, incluso cuando se quebraron las leyes y las serpientes enviaron rebeldes a sus tumbas, Dios rescató a su pueblo. Él castigó, pero también proporcionó un camino para escapar. Los rebeldes merecían ver solo serpientes, pero en cambio se les dio salvación. Y el Señor les dijo, hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Se recuperaron, porque somos rebeldes, pero el Señor es bondadoso. Jesús mismo dijo en el capítulo 3 de Juan, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Somos rebeldes, pero somos amados. La diferencia que puede haber en un fonema, ¿verdad? La palabra revela y revela suena más o menos igual. En Puerto Rico las dos las pronunciamos prácticamente igual. Y la diferencia que hay es que una lleva una B bilabial y la otra labiodental. ¿No? Usted pone un labio juntos y tiene la B, pero se hace, tiene la V. Y todo lo demás es igual, ¿no? Se articula igual. Los dos suenan parecidos, pero el significado es muy distinto. Dios se revela a nuestra vida, se hace manifiesto. Pero nosotros, cuando no cumplimos con lo que Dios demanda de nosotros, nos estamos rebelando, ¿verdad? Y viene de rebelión, no de revelación. La rebelión es ir en contra del orden establecido, el orden establecido por Dios. Y cuando uno se revela contra quien administra el orden. Por lo tanto, cualquier pecado que nosotros cometemos, contra Dios lo cometemos. Y es bien lamentable, ¿verdad?, que las personas anden de espaldas a Dios. Decíamos sobre el título del estudio. El pueblo de Dios se revela y eso es contradictorio. Y obviamente, si a usted no se le ha dado la ordenanza, pues entonces usted no se puede revelar. Usted simplemente anda de espalda y no las ha aceptado, ¿verdad? Eso es lo que llaman el nihilismo. Las personas quienes no aceptan ningún tipo de gobierno, que ese es el estado que muchas personas quieren vivir
en este tiempo son aquellos a quienes la palabra les llama necios. La palabra dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero también la palabra nos indica que el principio de la sabiduría está en el temor a Jehová. Pues es necesario que nosotros seamos sabios. Partamos desde ese principio tan y tan fundamental. Reconocer que Jehová es. Y de esta manera nos ahorramos tantos problemas, tantas situaciones. Los paralelos que vemos a través de estos pasajes con la vida en el tiempo contemporáneo son asombrosos, ¿verdad? Pero no deben asombrarnos. Pero vemos tantos y tantos paralelos. Vamos a ir a estas dos preguntas y luego vamos directamente a las porciones que están asignadas para el día de hoy. ¿Por qué el pecado no es solo un acto físico, sino también una acusación contra el carácter de Dios? Amén. ¿Qué es lo que pensamos? Si lo pensamos, lo que hacemos en nuestro interior es contra Él. Amén. Amén. Todo nuestro comportamiento, ¿verdad?, habla sobre lo que nosotros realmente creemos. Podemos venir a la casa del Señor y gritar aleluya, gloria a Dios, amén, cantar todos los coros, recitar toda la palabra de memoria. Pero si nuestras acciones no van acorde con aquello que decimos creer, hay que cuestionar realmente qué es lo que nosotros creemos. Cada uno de nosotros sabemos lo que creemos. Más vale que hayamos creído lo que es correcto, que hayamos creído la verdad. La palabra es verdad. Jesús es la verdad. Pues es necesario que nuestra vida vaya acorde con eso. Pues cuando nosotros pecamos, lo que hacemos es que ponemos de manifiesto lo que realmente hemos creído o lo que realmente no creemos o no estamos dispuestos a creer. ¿Y cómo se relaciona el pecado con nuestra fe? Yo creo que estas dos preguntas son algo paralelas. ¿Cómo se relaciona el pecado con nuestra fe? ¿O qué habla el pecado que nosotros pudiéramos realizar respecto a nuestra fe? El que peca está falto de fe. ¿Hermana? Yo encuentro que se relaciona el pecado con nuestra fe, porque una cosa es lo que decimos con nuestra boca y otra es la que cuando accionamos está diciendo verdaderamente qué es lo que hay en nosotros. Está muy íntimamente relacionada, porque si yo soy creyente y mis acciones dicen otra cosa, mi pensamiento expresan en mis acciones otras cosas, pues entonces se van a dar cuenta, porque muchas veces nosotros mismos ignoramos dentro de nosotros mismos a quién verdaderamente nosotros servimos y a quién estamos sujetos. Amén. Si yo estoy sujeta a la palabra de Dios, pues tengo que evidenciar con mis acciones que van a igual nivel, mis acciones con mi fe. ¿Por qué? Porque una de las cosas que evidencia es también a quién yo le creo. Si le creo a la palabra de Dios, pues yo acciono de acuerdo a esa palabra. Amén. Si no le creo, voy a entonces a evidenciar que me dirijo yo, me guío yo, son mis pensamientos, hago a mi manera. Y ya evidentemente ahí está diciendo que soy una pecadora, porque no hay nada en comunión con Cristo. Estamos de acuerdo, exacto. Me parece que estas palabras, ¿verdad?, cuando las vemos, ¿verdad?, en términos de significado, cuando miramos una palabra y vemos lo que significa, también vemos el negativo. Porque el pecar habla respecto a nuestra falta de fe, pero el nosotros sobrellevar las cargas que vienen a nosotros y nosotros no sucumbir a la tentación y pecar, también habla sobre nuestra fe, que me parece que va paralelo con lo que usted estaba diciendo, ¿verdad? Si usted ve el potencial pecado delante de usted y usted huye, usted no comete el pecado, pues eso habla respecto a su fe. Cómo usted encara cada una de las situaciones. Hay personas quienes se la ponen bien fácil, ¿verdad?, que son unas personas quienes son soberbios, altaneros, como decimos en Puerto Rico, malcriados. Entonces, si usted le riposta a aquel que le dice alguna sandez,
De la misma manera, pues usted sucumbe al pecado. Usted permitió que su ira se convirtiera en pecado. Y olvidó la palabra del Señor que le dice, airaos, pero no pequéis. ¿No? Porque en nuestra humanidad, el indignarnos es algo completamente natural. Si usted no se indigna ante las injusticias que vemos en este mundo, hay un problema con usted. Ahora, ¿qué usted hace respecto a su indignación? Pues eso va a hablar sobre la fe que está en usted, el carácter suyo. Y es necesario que nosotros sepamos cómo vamos a obrar, porque todo lo que nosotros hacemos, el Señor lo está evaluando, pero el mundo también nos está mirando. Y en todo momento debemos estar obrando. Tenía una expresión que tengo en mi oficina que dice, predicar el Evangelio en todo momento y si es necesario, use palabras. Refiriéndose a esa idea a que nuestra vida toda debe ser una predicación, debe ser un testimonio abierto para que las personas vean el poder de Dios obrando sobre nosotros, ¿verdad? Si usted va a decir algo y usted va a dar un consejo, vaya a la palabra, vaya por la palabra. Ilustre a los demás que las personas están sedientas. Hoy día pensamos, ¿verdad?, que las personas no quieren orden, porque es lo que vemos. Los que hacen mucho ruido, los que hacen mucho alboroto, hablan sobre lo que estábamos diciendo ahorita, ¿verdad? Esa palabra de domingo, el nihilismo, el anarquismo, la anarquía, la contrariedad. Sin embargo, hay personas quienes están sedientas por orden. Yo trabajo con jóvenes y uno ve y uno se da cuenta, cuando uno les habla sobre orden, ellos se alinean y escuchan y quieren que alguien les modele, porque hay tanto bombardeo respecto a lo que es incorrecto que estamos esperando que alguien nos diga qué es lo que debemos hacer, qué es lo correcto. Porque hoy día hablamos de este relativismo. Todo es relativo, todo es según el cristal con que se mira. Toda cabeza es un mundo, pero la palabra nos dice que toda cabeza debe alinearse a la cabeza de Cristo Jesús, que es la verdadera cabeza, ¿verdad? Debemos nosotros como iglesia reconocer que tenemos la mente de Cristo, por lo tanto debemos obrar conforme a lo que la mente de Cristo nos señala. ¿Y qué es lo que nos señala? Pues está todo aquí. Lo más importante está aquí. Lo demás es nosotros internalizarlo, digerirlo y obrar conforme a lo que Dios demanda de nosotros. Vamos a ir a estos pasajes. Primeramente vamos a ver Números 13, los versículos 1 y 2, y luego del 30 al 33. Karina Andrea quiere leer. Si ustedes ven las perícopas, ¿verdad?, de las porciones que anteceden esta porción, el capítulo número 11 habla sobre las codornices que estaba diciendo la hermana Lorian ahorita, ¿verdad? Jehová envía codornices para que ellos pudieran alimentarse. El capítulo 12 dice, María y Aarón murmuran contra Moisés, los mismos hermanos de él no se quedaron atrás, ¿verdad? Murmuraron. ¿Tú has levantado la mano? ¿Hay un micrófono por acá? Yo creo que Daniel había traído un micrófono. Tiene que ver, Dios les bendiga, tiene que ver con la primera pregunta, lo que dice de que no solamente era un acto físico, ¿verdad? Que el pecado no es solo un acto físico, ¿verdad? Entonces estaba recordando cuando el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Esto es parafraseado, no es que me sé los versículos específicos, pero el mismo Señor dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero cualquiera que mira a una mujer para codiciarla dice que ya está adulterando en su corazón. Exacto. Igualmente habla también de no matarás y dice que cualquiera que habla contra su hermano, ¿verdad? Lo está matando, o sea que es más allá de lo físico. Hay muchas cosas que quizás por fuera, como decía, ¿verdad?, la hermana, quizás por fuera uno puede aparentar una cosa, pero Dios conoce el corazón. Y pecamos muchas veces con el corazón, aunque no se haga lo físico específico, sino que, o sea, vemos como el Señor fue más allá de lo que pueda ver los demás, sino que es algo del corazón. Amén. Y esos dos ejemplos que da la hermana Lorian, ¿verdad?, hablan sobre distintas debilidades, porque puede que un varón sea fuerte en el sentido de que no tenga que mirar a otras mujeres, no tenga problema con eso, pero la lengua, la sin hueso, decía Santiago, si usted no peca con la lengua, entonces usted puede controlar todo su cuerpo. Es necesario que nosotros, porque se nos hace mucho más fácil, a mí se me hace más fácil ver el pecado que, perdone que le dé
utilice de ejemplo. Si la hermana Casimira hizo tal o cual cosa que no conviene, pues yo me estoy fijándome en ella. Pero, ¿y lo que está en mí? Pues todos pecamos. La realidad es que todos pecamos de una manera u otra porque nuestra carne nos lleva al pecado. Eso no quiere decir que nos vamos a dar por vencidos y simplemente pecar, porque eso es así. Todos los días debemos procurar no pecar. Cristo Jesús anduvo en un cuerpo con todas las deficiencias de un cuerpo humano. La diferencia grande que Cristo Jesús no pecó. Y mucha gente dice, no, pero él tenía la ventaja, él es Dios. Sí, él es Dios. Sin embargo, él dijo, como el que dice, voy a pelear contigo con un brazo detrás de la espalda. Es más, con el otro amarrado también y te voy a pelear con un dedo. Y así vino el Señor. O sea, él no estimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, dice Filipenses 2. Él vino a vivir como nosotros vivimos para demostrarnos que sí podemos sobrellevar la carga de esta vida. Esa debe ser lo que nosotros nos proponemos, hermano. Yo sé que estamos hablando un poquito más allá de lo que trata el estudio, pero me parece que esto es bien importante, ¿verdad? Y tenemos 4 de los jóvenes, 2 de las jóvenes y 2 de los niños aquí. Y es necesario que estemos poniendo oído porque estamos en un tiempo bien crítico, ¿verdad? Y las personas se les hace bien fácil darse por vencidos. Pues mientras el tiempo arrecia, debemos nosotros ser valientes, de ser denodados, para obrar conforme a lo que el Señor nos manda. Amén. Vamos a ir a esa porción. Karina había levantado la mano. Pues vimos las perícopas ahí, ¿verdad? Aquí en el capítulo 13, el título que aparece en mi Biblia es Misión de los 12 espías. ¿Qué es un espía? Una persona cuya función es recopilar información, ¿verdad? De manera sigilosa, que aquellos de quienes él está buscando la información no se enteren. Hay personas quienes ven películas de espías, leen libros de espías, detectivescos. Pues estos no eran tan glamorosos, pero su función era mucho más importante. Karina Andrea. Dice así: y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y los versículos 30 al 33. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande altura. También vimos estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Amén. Las porciones que están en medio de esas 2 porciones, o la porción que está en medio de esas 2 porciones que leyera Karina Andrea, presenta por nombre a los espías que fueron designados, ¿verdad? Príncipes de estas tribus, que fueron enviados a reconocer el área. Fue una misión de reconocimiento. ¿Cuántos días estuvieron ellos en ese menester? 40 días. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo dice la palabra de Dios, claramente, ¿verdad? Ahora, esos 40 días serán importantes. Es importante recordar que son esos 40 días porque luego el Señor les hablaría sobre algo, una repercusión de sus actos que tendrían que ver con estos 40 días. Un año por cada día. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y ellos vieron ese sitio, ese lugar que el Señor les entregaba. Y vieron las grandes maravillas y la gran bendición, la abundancia. Imagínense, ellos llevaban
en el desierto y llevaban viviendo como esclavos toda la vida. Entonces salen de Egipto y van errantes, llegan a la tierra que Dios les va a entregar y ven la superabundancia. Se enfocan en los frutos, aquellas uvas que para cargar los racimos necesitaban una vara y 2 hombres para cargarlo. Ellos se quedaron maravillados, asombrados sobre eso que estaba allí y la gran bendición. Sin embargo, el enfoque de ellos era en todo lo contrario. ¿Te iba a decir algo, hermano? Sí, fíjate, si nos vamos a Éxodo 3:8. Éxodo 3:8. Sí. ¿Puedes leerlo? ¿Lo leo? Sí, por favor. Dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, y tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. ¿Te das cuenta que Dios ahí es el que le está diciendo la condición a la tierra donde lo va a enviar? Tierra que fluye leche y miel. Mas sin embargo, yo me enfoqué cuando estuve estudiando este libro, esta porción, cuando entonces Moisés le da instrucciones en el mismo versículo 13 de Número, le dice, vayan a ver la tierra, miren si es buena tierra, déjenme ver cómo es el terreno, si es fértil o es estéril, si en él hay árboles o no, y esforzado y tomar del fruto del país. O sea, como que yo encuentro que hay algo como que no encaja ya con lo que Dios había dicho. Ya Él le había entregado tierra buena que fluye leche y miel. Entonces como que encuentro como que Moisés está falto de fe ahí, porque ya Dios había dicho cómo iba a ser la tierra, cómo es la tierra. Entonces desde aquí yo empiezo a ver que empieza el problema ya. Los 12 espías, a excepción de Caleb y Josué, ya ellos por su... Ahora, entiendo lo que usted dice, pero ahora, en el principio de ese capítulo hay una directriz de parte de Dios. El versículo número 2 del capítulo 3, Él le dice, envía a tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviarás un varón. O sea, que le envía a hacer un reconocimiento del área, a pesar de que Él le había dicho de antemano cuál era la condición del sitio que van a ir. De antemano ya ellos sabían, ya Moisés sabía cómo era la tierra que Dios le estaba dando. O sea que eso me llama la atención, que no sé cómo llamarle a esta situación que está viendo aquí, porque ya de antemano Dios lo había dicho. Sí, Dios le había dicho, como usted dice muy bien, en Éxodo 3:8, el Señor le da una antesala, ¿verdad?, de lo que van ellos a encontrar, pero en el capítulo 13 es Dios mismo que le está diciendo, escoge estos varones que van a hacer un reconocimiento de esa tierra. Sí, yo estoy de acuerdo en eso. Lo que estoy tratando de traer luz es de que Dios ya de antemano le había dicho cómo es la tierra que le iba a entregar. Y ahora quiere que ellos vean por su cuenta. Entonces, no sé si Moisés ahí por su cuenta le está diciendo, vayan, vengan, si la tierra es así, asado, ve. Pero ya Dios había hablado que la tierra era buena. La palabra... Yo creo que eso, a mi parecer, no es algo que Dios está diciendo, es mi interpretación de que ya eso empezó a ponerle dudas a los días que vinieron con malas noticias. Yo creo que si lo miramos desde el punto de vista humano, es bien probable que ese sería el efecto sobre ellos, ¿verdad? Si se dejan llevar por su inteligencia humana. La palabra que utiliza el versículo número 2 para reconocer, la traducción al inglés es reconnoiter. Y el término, ahí en la milicia, por ejemplo, hay unas unidades que son de reconocimiento, right? Reconnaissance en inglés. Y lo que hacen esas unidades es precisamente hacer una observación del área, de la misión, previo a que entre las unidades principales que van a tomar posesión de ese lugar. Y esa es la función precisamente de estos espías. La función de ellos es reconocer el área. Ellos van a ir en función de observación. No dudo, ¿verdad?,
que Moisés en su corazón tendría que recordar lo que Jehová le había dicho. Sin embargo, el Señor le está diciendo en el versículo 2, sin ánimo de contradecir lo que está diciendo, le está diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Esa porción, esa primera cláusula, Él le está diciendo, mira, ellos van a observar todo lo que hay allí, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Pues lo que usted está diciendo Pero es... a mí me da la impresión de que lo está enviando, pero le está poniendo unas cláusulas para que ellos vean, ya sabiendo lo que Dios había dicho acerca de esa tierra, que por eso lo sacó. No había otra intención de salir del desierto, sino adorar a Dios y ir al punto donde Dios le dijo que le iba a entregar la tierra. Entonces era Dios el que estaba hablando. Y como tenemos entendido, la palabra de Dios no cae en tierra. Entiendo lo que usted dice y Sí, o sea, me parece que es una buena evaluación del versículo. mirando, Sí. no sé si esté mal o esté bien. No, yo no creo que esté mal, pero me parece que el punto que se establece en el versículo 2 no contradice el versículo 20. Puedo ver el punto que usted dice. Si lo vemos en nuestra vida ahora, ¿verdad? Dios nos manda que hagamos algo y a veces nosotros queremos ir más allá de lo que Dios nos está pidiendo. Eso es probable. Sin embargo, Dios les da una directriz a pesar de que Él ya les ha dicho que el lugar donde les enviaría tenía unas especificaciones. ¿Verdad? Si eso está en el corazón de todas las personas quienes van a entrar en esa misión, fantástico. Pero Dios le da una directriz y le dice, mira, van a entrar y van a reconocer. No le da especificaciones porque Él le pudo haber dicho, conquisten, ¿verdad? No envíes espías. Si realmente la intención era que ellos entraran y tomaran posesión del lugar, pues el Señor le pudo haber dicho, vayan y saquen al hebreo, saquen al eteo, al jebuseo y todas las personas, todas las tribus que él menciona, toda la gente que él menciona. Sin embargo, le dice, envía hombres que reconozcan. Lo que estoy subrayando en ese término, o sea, esa palabra exclusivamente, reconocer, significa o subraya la necesidad de hacer una observación de la totalidad de lo que se encuentra allí. Sí. Esa es la palabra en la cual yo me estoy enfocando. El Señor lo que quería era probarlos. Él los quería probar. Estaban a punto de entrar a la tierra que Él había prometido hacía cientos de años a Abraham. Y Él sabía el corazón del pueblo, Él sabía los rebeldes que habían sido a lo largo de... Porque esta no es la primera rebelión, ellos llevaban ese tranco desde que salieron. Y ahora, antes del galardón, Él los está probando nuevamente. Por eso que Él manda a través de Moisés, vete y entra, y que reconozcan la tierra. Ya Moisés sabía en su corazón cómo era, porque Dios le hablaba cara a cara. Pero simplemente era para que en la prueba se iba a revelar el corazón de ellos. Y se reveló, se reveló con V, como tú dices, se reveló, se entendió, se declaró cuál era el corazón. El corazón de los que de verdad estaban dignos de entrar y los que no eran dignos de entrar. Amén. Probó su fe en la cual fracasaron, porque no le creyeron a Dios. Ellos se enfocaron más en su incapacidad, ¿verdad? No confiaron en Dios. Exacto. Seguro. Y Él lo habría de hacer, o sea, prospectivamente es lo que el Señor habría de hacer, porque ellos logran conquistar como nosotros logramos conquistar, no por nuestra fuerza, ni ellos por su fuerza. Pero me parece que dentro del diálogo que estamos teniendo, algo que sí podemos nosotros tener como aprendizaje es que hay un asunto que tiene que ver con nuestra mente carnal versus nuestra mente espiritual, si lo podemos llamar de esa manera, ¿verdad? Nuestra fe. Si nosotros confiamos en el Señor, aunque Él nos mande a que observemos, vamos a observar todo lo que hay físico, pero ninguna de esas cosas debe ir por encima de nuestra fe. O nosotros podemos saber cuál es nuestro nivel de fe, ¿verdad? Porque cuando usted va en su vehículo y usted dice, la aguja está cerca de la E, y eso no significa que está entero, significa que está en empty, ¿verdad? Pues
nosotros sabemos dónde está nuestra fe. Y a veces nuestra fe está mayor bajo ciertas circunstancias. Usted sabe cuáles son las circunstancias en las cuales usted tiene más fe, pero hay otras circunstancias en las cuales decimos, yo creo para el Señor en tal cosa. Entonces hay unos asuntos que usted dice, yo creo en el Señor y yo creo en el poder de Dios, ¿verdad? Para Dios no hay nada imposible. El que puede, para el que cree, todo es posible, dice Marcos. Pero ahí nosotros contestamos, ripostamos como el padre del endemoniado. ¿Verdad? Creo, ayuda a mi incredulidad. Hay instancias en las cuales sabemos que nuestra fe llega hasta cierto punto y nosotros sabemos cuáles son nuestras limitaciones. ¿Te iba a decir algo más? Porque estaba pensando que cuando entró la pandemia en el 2020, nosotros vivíamos en Florida y ayer fue crítico, tétrico, porque inmediatamente se cerraron las iglesias, no se veía gente en la calle, no sé, los supermercados estaban prácticamente vacíos, usted tenía que deslizarse a diferentes supermercados para poder conseguir qué comer. Y me acuerdo que en la iglesia que yo estaba nos dicen que van a dar los cultos sin agraviar aquí a nadie, porque yo sé que ustedes lo hicieron así. Fue lo que más pudieron echar mano para seguir sirviendo al Señor. Entonces, cuando me dijeron a mí que la iglesia iba a dar por Zoom los servicios, yo dije, ay no, eso no es lo que dice Dios. Yo voy a lo que Dios me dice. Y si yo le obedezco a Él, Él me va a guardar y me va a proteger. Y nosotros le dijimos a la pastora, mira, nosotros no vamos a congregar con ustedes por Zoom. Nosotros vamos a buscar una iglesia que esté dispuesta a ir físicamente. Y pues conseguimos una iglesia que no cerraron y nos estuvimos en esta iglesia. Y yo le dije, yo sé que mi Señor, Él sí hizo el sacrificio y nos prometió que por sus llagas nos iba a guardar y nos iba a cuidar. Yo creo en esa promesa. Él nos va a librar de esa pandemia. Pues nos íbamos y inclusive llegamos a hacer en la calle evangelismo. Entonces cuando ella no le gustó la idea de que nosotros no fuéramos y que digo yo, no, pero es que yo tengo que agradar a Dios, mi fe está puesta en Él y yo creo que si Él dijo, yo le pruebo ahora que lo que Él dijo se va a cumplir en mí. Y así fue, se cumplió. Nosotros, gracias al Señor, por lo menos en mí, Él se enfermó del COVID y yo dormía con Él y estaba en el hospital con Él, iba a toda parte con Él. Yo le decía, yo sé que Dios me ha de guardar de esa pandemia. Y a todos sitios yo iba, estaba donde estaban los enfermos. Yo decía, no, mi Dios, Él me va a guardar. Después, que guarden comida, que no va a haber comida. Yo decía, mira, Él tiene que hacer conmigo como hizo con Elías, que buscó los cuervos y lo alimentaron. Pues yo creo en ese Dios que me va a alimentar a pesar de las circunstancias que haya. La gloria es de Él. Sí, la gloria es para Él, definitivamente. Hay distintas historias paralelas, ¿verdad? Y contrarias a la que usted dice, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico hubo iglesias que las personas se reunían y murió gente. Sí. Se enfermaron de COVID y murió gente. No era que Dios no estuviera allí. No, en el tiempo de José, o sea, José fue enviado a Egipto y hubo 3 años y medio de hambruna. Y hubo igual cantidad de tiempo de abundancia. ¿Qué él hizo? Pues mandó a que guardaran para cuando no hubiera. ¿Verdad? O sea que ambos paralelos, ambas situaciones, pues vemos la presencia de Dios. Lo importante dentro de todo esto es lo que está en el corazón del Hijo de Dios. Creerle por encima de cualquier circunstancia. Los tiempos están malos ahora. Yo le creo por Amén. Encima de cualquier circunstancia. Amén. Si hay que dar la vida, gozosa voy a dar, porque Él la dio por mí. Gloria a Dios. Y yo le he dicho, Señor, que esto no sea de labios, que sea el momento y yo dé respuesta. Amén, amén. El otro día yo les contaba una anécdota, ¿verdad? Salía de la pista con la nena mía
y un señor estaba empeñado en darme un tratado, y yo le dije, varón, yo soy cristiano. Y él me dijo, ¿Judas era cristiano? Y yo pues no vi cuán chiflado él estaba, ¿verdad? Porque a veces nosotros tomamos bien personal el asunto del evangelismo. Una cosa es ser celoso con las cosas del Señor y otra cosa es ser iracundo y ser chiflado, ¿verdad? Porque a veces pensamos que las personas rechazan el evangelio, pero nos están rechazando a nosotros. Rechazaron al Señor, pues ese señor no podía aceptar un no por contestación. ¿A qué voy con este detalle? Es que nosotros tenemos que ser bien sabios respecto a cómo nosotros obramos, ¿verdad? En cada una de las circunstancias. Es una gran bendición el testimonio que usted presenta, pero hay testimonios que son paralelos y tal vez no iguales, ¿verdad? Donde se manifiesta la fe según las circunstancias de cada uno de los grupos. En esta iglesia, por ejemplo, nosotros decidimos obedecer la ordenanza del Estado. ¿Por qué? Pues fue el gobierno mismo y el CDC, que fue la agencia sobre la cual se delegó la administración de la salud durante ese tiempo, y nosotros como iglesia dijimos, vamos a mostrar ejemplos de que sí podemos cumplir con lo que dice el Estado sin incumplir con lo que nos dice Dios. Y la manera más cercana, ¿verdad? Aunque no es escritural, ¿verdad? El Señor no dice en ningún sitio, reúnanse por Zoom, pero para esos tiempos tampoco existía Zoom. Nosotros no dejamos de congregarnos, decidimos congregarnos digitalmente. En este tiempo, el problema que vemos de eso es que se están viendo los corazones de las personas quienes estaban, pues, me acomoda quedarme en mi casa. Hay gente que no puede conducir de noche. Imagínense, una persona que diga, yo voy para la iglesia, pero está mal de la vista, pues es tentar a Dios y tirarse a la carretera, ¿verdad? Porque puede perder la vida él o ella y ocasionar un accidente. Pero hay personas quienes pueden conducir y no están aquí, ¿verdad? Y al igual en muchas otras iglesias. Hay pastores con quienes yo he hablado y me dicen, mira, la iglesia de nosotros, el 25% de la congregación ya no asiste. Se han quedado en sus casas, ¿verdad? Hay muchas iglesias han seguido el culto físico, en la universidad es igual. Tenemos un salón de clase con 45 estudiantes, pero entonces para ayudar a los estudiantes, pues las clases se dieron de manera virtual, o sea, no solamente en línea, asincrónico, sino que nos parábamos en el salón de clase, prendíamos una cámara, grabábamos la clase o desde la casa y trabajábamos con una plataforma digital y ellos veían al profesor, veían la presentación, tomaban su clase, fantástico, y le dábamos los exámenes y todo a través de una plataforma segura para que ellos pudieran tomar sus exámenes, hacer sus asignaciones, etc. Pero a muchas personas le acomodó eso y han querido seguir desde la casa. Entonces ahora uno tiene que entrar al salón de clase, prender la dichosa cámara, prender la computadora, dar la clase a los 25 que están aquí y a los 20 que están en su casa, entonces atender la computadora, atenderlos a ellos y contestarles a los otros por aquí. Entonces las personas les ha acomodado. Pues entonces la decisión del pastor dijo, pues ya, el tiempo. De hecho, ya se levantó el estado de crisis según el CDC. Se supone que todo ahora vuelva. No sé lo que significa normalidad ya esa palabra para mí, ¿verdad? Nosotros somos anormales. Nosotros estamos llamados a no ser normales, porque la normal tiene 25,000 tatuajes y 45 piercings. El asunto es que el pueblo de Dios era un pueblo que estaba fijándose solamente en aquellas cosas que eran físicas, ¿verdad? A ellos les acomodaba las circunstancias, todo dado, todo fácil. Cuando la situación arreciaba, pues entonces se olvidaban que el que estaba sobre ellos era Jehová, que me parece que es lo que estamos nosotros hablando, ¿verdad? Me parece que nosotros estamos llamados a estar pendientes y demostrar que estamos conscientes de que el que está en control es Jehová. Yo tengo 2 preguntitas para esta porción y todos los comentarios son bienvenidos. ¿Cuál era el mayor obstáculo? Y esta pregunta yo la cambié. ¿Cuál era el mayor obstáculo que tendría que enfrentar los israelitas para tomar posesión de la tierra prometida? ¿Cuál era el mayor obstáculo que tenían ellos? Y Josué.
su corazón, su incredulidad, su falta. Ese es el mayor obstáculo. Y en este tiempo es igual. ¿De qué manera la obra de Dios en tu vida, en el pasado, te ha dado fuerza para la prueba presente? A ver, ¿cómo podemos disertar respecto a eso? ¿Cómo lo que hemos vivido anteriormente y reconocemos que Dios estuvo con nosotros nos ayuda a sobrellevar las cargas de ahora? Hermana Úrsula. Yo sé que la mayoría ha pasado, pero yo voy a hablar de mí porque es Amén. lo que viví, ¿verdad? Pues hubo momentos pasados que yo me vi desesperada por completo, sin siquiera tener seguridad de cómo iban a salir las cosas y todo eso. Ahora, ese pasado que yo vi que Dios me ayudó, porque cuando yo tenía ese problema bien grande, mis compañeras de trabajo que eran cristianas, por la noche se ponían a buscar en la computadora versículos que tenían que ver con mi situación y todo, y por la mañana iban a mi salón, me lo daban, y en mi rato libre pues yo lo leía y eso me edificaba. Pues en el pasado, el recordar que Dios obró a través de los cristianos, a través de la oración que yo hacía, porque entonces también yo me vi obligada a levantarme mucho antes de la hora de trabajo. Yo me levantaba a veces a las 4:30, a las 5 a orar, porque enfrentarse a un grupo de escuela superior, que los muchachos tienen tantas, pues son tan dinámicos, pues se me hacía difícil y yo oraba, que todavía en mi casa era en el comedor, yo me arrodillaba y le pedí a Dios que me ayudara a enfrentarme a esos estudiantes sin que yo fuera como que no pudiera dar la clase, porque yo tenía un trabajo y ellos me estaban pagando y yo tenía que ser responsable. Pues Dios me ayudó. Entonces, al yo ahora acordarme de eso me da fuerzas en el presente, porque yo digo, ahora quizás la situación, ¿verdad? Ahora no tengo ninguna situación, gracias a Dios. Pero si hubiera una situación, como quiera, aquella fue tan terrible y Dios obró y Dios me sacó de allí, me sacó con salud y todas esas cosas, pues yo digo, eso yo tengo que acordarme, no debo olvidarme, porque eso me da la fe para seguir adelante. Si surge una situación similar, más grande o menos grande, Amén. acordarme y Dios es el mismo a través de verlo. todos los tiempos. Sí. Amén. Me parece que esto es una buena ilustración. Lo que Dios hizo por nosotros en el pasado, ¿por qué no habrá de hacerlo por nosotros ahora? ¿Verdad? Pues eso es lo que tenemos que recordar. Y este pueblo fue incapaz de recordar eso por su humanidad. No estamos exentos, hermanos, y esto es lo que subrayamos. Miramos la palabra y decimos, ese pueblo de Israel andaba de espalda, pero qué fácil se les olvidó. Pues miremos nuestra vida. Procuremos estar aferrados al Señor, a la fe en Cristo Jesús, para cuando el tiempo arrecie, que es este tiempo que estamos viviendo, nosotros podamos andar con la cabeza erguida, sabiendo en quién nosotros hemos creído, en quién hemos confiado, y poder andar de la manera que corresponde, y que los demás puedan mirar en nuestra dirección y decir, ese es el camino. Versículos 1 al 4 del capítulo 14 de Números. ¿Alguien que quiera leer esa porción? Hermana Nilda, por favor. ¿Alguien me le presta un micrófono ya a la hermana? Sí, para que quede grabado. Entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer en espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Ven, y los versículos 30 al 35. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb,
hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun, pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y así morirán. Gracias, Amén. hermana. Hay tantas cosas que podemos decir respecto a este pasaje, estos dos pasajes que se han leído en el capítulo número 14, ¿verdad? Ahora, varias cosas que quisiera subrayar. Primeramente, es que ellos decidieron quejarse contra Moisés y contra Aarón, ¿verdad? Entonces demostraron su necedad en presentar dos alternativas que realmente ¿en qué cabeza cae? ¿En qué cabeza cabe? Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Una alternativa, ¿verdad? O en el desierto. La alternativa a sufrir las situaciones que están viviendo era la muerte, según ellos. Esto demuestra la incapacidad del ser humano para lo abstracto. Lo que es espiritual no es físico. De pronto quitamos la vista de Cristo Jesús y solamente nos apoyamos en lo que es físico, en lo que es concreto, en lo que nosotros podemos observar, porque hemos quitado la vista de quien realmente merece nuestra atención y quien nos mantiene fortalecidos. Pues ellos ya se había desmoronado su vida porque no lograban ver, porque habían quitado su vista de quien debían. Ahora, aparte de quejarse de Moisés y de Aarón, también se quejaron de Jehová. Lo más importante, ¿verdad? No conforme con quejarse de los hombres que había puesto el Señor, sobre quienes había delegado liderato sobre ellos, se quejaban también. Y no es la primera vez en la palabra de Dios que vemos esta actitud, porque desde el principio, desde Adán y Eva, cuando el Señor confronta a Adán, Él le dice, fue la mujer que tú me diste que me hizo pecar. O sea, es culpa tuya por haberme dado esa mujer. La culpa es huérfana. Nuevamente, miremos nuestra vida y veamos si hay un vestigio de esta actitud. Y si lo hubiera, pidámosle al Señor que la arranque de nuestro ser por los méritos de Cristo, de modo que podamos agradarle en todo. Continuamos aquí viendo cómo es que el Señor les indica cuál sería el castigo sobre ellos por su corazón entenebrecido. Ahora, algo bien importante que me parece que pudiéramos perder la perspectiva si no miramos bien lo que estamos nosotros leyendo, es que hay un refrán que dice, pagan justos por pecadores. A pesar de que Josué, hijo de Nun, y Caleb, y los de las generaciones más jóvenes, habrían de entrar a la tierra prometida, estos también habrían de sufrir la embestida del castigo del Señor en el desierto. ¿Acaso cuando vino el huracán María a Puerto Rico, solamente sufrieron los que no conocían al Señor? ¿Acaso durante este tiempo de pandemia, durante los terremotos, durante tantas situaciones que se han dado aquí en Puerto Rico en los tiempos recientes, solamente han sufrido aquellos quienes no conocen al Señor? Por el contrario, todos nos encontramos en el mismo espacio geográfico y por lo tanto sufrimos lo físico. Pero una gran diferencia está en cómo nosotros enfrentamos la circunstancia que nos toca vivir. Cada uno de estos varones, quienes conocían lo que Dios había hablado sobre el pueblo y sobre la bendición que Dios le habría de dar, estaban confiados en lo que iba a suceder. Josué y Caleb le dijeron, aguántense, vamos a hacer lo que Dios manda que nosotros hagamos. El Señor los va a entregar en nuestra mano. Nosotros vamos a conquistar por el Señor. Jehová estará con nosotros.
Sin embargo, ellos estaban enfocándose solamente en lo que veían ellos en el sentido físico, ¿verdad? Yo sé que pudiéramos decir muchísimo más, pero vamos a ver si podemos complementarlo con las dos preguntas que incluyo aquí. Considere la iglesia en el tiempo actual. ¿Cómo usted ve la iglesia? Y no estoy hablando de esta congregación solamente, pero nosotros no somos una congregación perfecta, como estoy seguro que ninguna lo es. Pero veamos la condición, según nuestra experiencia, de lo que es la iglesia de Cristo en la actualidad. ¿Qué evidencias existen de instancias en que los sentimientos y los miedos superan la fe? Yo creo que hay muchas ilustraciones, ¿verdad? La hermana Casimira estaba presentando uno, ¿verdad? Había momentos en cual encaramos una situación de crisis y hay una decisión que tomar. Esa puede ser una. Hay lugares donde no se denuncia la homosexualidad, ¿ya? ¿Por qué? Pues porque les ha acomodado el ay bendito del cual estábamos hablando. Porque Dios es amor. Entonces, hay personas que incluso los dejan predicar, los dejan enseñar desde el púlpito e incluso los ordenan para poder liderar una congregación. Y para poder hacer eso, tiene que haber un entendimiento completamente errado de lo que dice la palabra. ¿Iba a decir algo? Nosotros en este tiempo es tiempo muy especial para la iglesia, para nosotros. Estamos viviendo tiempos espectaculares, donde el enemigo está tomando protagonismo. Todo lo que se está suscitando hoy en día es claramente contra Dios. Y una manera de decirle a Dios y mostrarle lo que hay en el corazón del hombre es esa manifestación del homosexualismo, que Dios verdaderamente aborrece, pero a pesar de eso el hombre sigue en su camino terco de decirle a Dios como que tú no existes, tus leyes no son verdad. Exacto. El hombre sigue en esa dirección, en esa terquedad, pero yo estaba pensando en estos momentos que no hay un líder como Moisés, y me llama mucho la atención de este capítulo 14, donde Dios juró destruir al pueblo de Israel, mas sin embargo no hay líder que se pare delante de Dios como lo hizo Moisés en este tiempo, porque los líderes evidentemente han dado a demostrar que están detrás de sus intereses mundanales, no detrás del reino de los cielos. Entonces, este es un tiempo donde la iglesia tiene que ser capacitada, llenada del poder de Dios para poder discernir en estos tiempos que lo que viene es eminente, no va a haber cambio. Podemos ver este capítulo donde del 14, del 11 al 25, donde Moisés habla al Señor y cómo Dios cambia su pensamiento de no hacer lo que él tenía estipulado, destruir esa nación. ¿No estaría el Señor probando a Moisés? Porque yo no pienso que Jehová cambia de padecer, porque Él es perfecto. Él es perfecto, mas sin embargo, las palabras de Moisés, usted se pone a leer y usted dice, bueno, es verdad lo que él está diciendo, él sacó ese pueblo con poder. Exacto. Es verdad, ¿cómo le van a creer las otras naciones si ven que destruye a ese pueblo? Correcto. A ese pueblo que sacó con gran poder. Creo que esas palabras de Moisés llegaron a Dios y Dios no efectuó lo que él pensó hacer, no lo efectuó. Sí, algo que me parece bien importante de lo que usted menciona tiene que ver con la necesidad de que los líderes en la actualidad sepan cuál es su función ante Dios y ante el mundo. Y ante lo que Dios le ha puesto en la mano. Correcto.
Hay personas quienes simplemente están enfocados en cuáles son sus intereses particulares. Ahora, la palabra nos dice que debemos ser mansos como paloma y astutos como serpiente, ¿verdad? Y lamentablemente ese es el ejemplo con la serpiente, ¿verdad? Porque la serpiente es astuta. Pero en el sentido de cómo debemos nosotros obrar, hay circunstancias, ¿verdad? Y la realidad es que en este tiempo tenemos que velar cómo nosotros no nos cancelamos. Porque hay foros donde hay que ser bien astuto, ¿verdad? Porque de pronto usted se puede cancelar y usted puede dejar de ser de bendición en un foro. Y podemos dar 15 ejemplos, ¿verdad? Y cómo son los distintos, pero esto, pero aquello. Hay lugares donde te permiten hablar, pero tienes que tener mucho cuidado con qué es lo que tú dices y cómo lo dices. Tú dices, yo me aferro a Cristo Jesús y de esta manera, y bendijo a los 15 que estaban allí. Pero te dicen, ya no puedes hablar más aquí y te tienes que ir a otro sitio. Dios te va a utilizar. Hay un ejemplo de un individuo allá en Canadá que se puso de pie y dijo, yo no voy a llamar a estas personas por los pronombres que ellos dicen que quieren que yo los llame porque eso es una aberración. Y luego ha estado hablando sobre la palabra de Dios y lo votaron de la universidad donde él trabajaba, pero eso lo que hizo fue que le dio más centralidad, le dio más foro. Dios lo utilizó, no dudo que Dios haya puesto la mano ahí. A lo que voy con esto es que hay circunstancias, no todas las circunstancias son iguales. Estoy completamente de acuerdo con usted de que los que somos líderes en la iglesia tenemos que ser valientes. Y no solamente los líderes, todos los hijos de Dios estamos llamados a ser valientes. Y la manera más valiente, una de las situaciones en las cuales demostramos mayor valentía es cuando decimos no a la corrupción, cuando decimos no al pecado, cuando decimos no a la seducción del mundo. Eso es valentía. Cuando estamos en medio de las amistades y de la familia y lo que permea en ese ambiente y en ese espacio es el bocabajismo, ¿verdad? O la espalda dada a Dios, nosotros nos negamos a vivir de esa manera y damos un ejemplo, ¿verdad? Y me parece que eso requiere gran valentía, gran denuedo de parte de las personas. Dígame, hermano. Sí, porque vemos que fue valiente Moisés, Sí. hablarle a un Dios soberano, un Dios que nadie le tiene que decir a él lo que tiene que hacer. Amén. Fíjate, yo leo esa porción y siempre que la leo, yo digo, eso era Dios probando a Moisés. Porque, como usted dice, Dios es soberano. Y la realidad es que cuando dice que cambió de padecer, yo dudo grandemente, ¿verdad?, que Dios haya cambiado de padecer porque Dios es perfecto. Exacto. Él sabía lo que estaba en el corazón de Moisés, pero por eso es que es necesario nosotros orar. Porque a veces nosotros no sabemos lo que está en nuestro corazón hasta que lo articulamos. Dios lo sabe. No, yo he aprendido que la oración no se inicia en nosotros, se inicia Amén. en Dios. Amén. Entonces, para mí esta porción es de vital importancia, de que nosotros como la congregación, los hijos de Dios, tengamos confianza en un Dios que se ha mostrado ser nuestro Padre. Amén. De que tenemos que ir verdaderamente, depender de Él completamente. Amén. Porque no es el hecho que Dios, como dice aquí, que cambió, y como usted dice, Dios es perfecto, es soberano, Él hace como Él quiera, mas sin embargo, Él escuchó. O sea, que Dios nos enseña a nosotros que Él escucha. Amén. Amén. Que Él escucha. Amén. Eso es bien importante. ¿Alguien había levantado la mano? El micrófono está apagado. Está bien. Voy a ir sobre el último punto, ¿verdad? ¿Qué evidencia existe de que el pecado tiene efectos en otros, no solo en quien peca? Yo creo que eso lo hemos estado hablando en la ilustración. Yo voy a leer la última porción, porque quisiera que pudiéramos tener una conversación respecto a este último punto. Loria. Lo digo rapidito, que el versículo cuando dice que ojalá pudiéramos aquí, eso mismo, Exacto. eso mismo el Señor les concedió porque Exacto. murieron, no entraron a la tierra. O sea, que el deseo Les concedió su petición. porque ese era el deseo que ellos tenían. Exacto. Sí. Como que irónico, pero fue así. Sí, allá en el versículo 23 del capítulo 14 dice, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá.
Versículos 4 al 9 del capítulo 21 de Números. Dice, después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir a Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Antes de continuar, esta es una historia que se repite, ¿verdad? De momento viene el fuete y todo el mundo se arrepiente. Es como cuando el muchacho está chiquito. Hizo algo y sale papi con la correa, ¿verdad? O sale mamá con la vara por allí. O viene el castigo y en ese momento todo el mundo es un santito. Se convierten todos en angelitos y lo que le falta es la aureola. Y están allá. ¿Por qué? Porque ven el castigo encima. Esto estaba este pueblo. Y fíjense, Dios envió un castigo. Dios es un Dios de amor, pero Dios es justo. El Señor paga a cada uno su justa retribución. Según la obra de cada cual será la recompensa, ¿verdad? Pues aquí le envió a las serpientes a modo de castigo. Y pidieron a Moisés, y Moisés oró. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Caso curioso, ¿verdad? Es que, ¿haría falta esta serpiente? No. No hacía falta la serpiente. Pero Dios pudo haber hecho cualquier otra cosa. O sea, no era que era indispensable la serpiente. El Señor decidió que fuera la serpiente. Correcto. Ahora, usted ha dicho algo que me parece que es bien importante. Esa serpiente representaba la salvación por la fe de aquellos quienes miraron la serpiente. Puede haber 20 cosas que el Señor nos mande a que miremos. Hay una sola. Hay un solo en el cual podemos ser salvos. Pero si el Señor hubiese determinado que fuera cualquier otra manera que pudiéramos nosotros ser salvos, si nosotros no cumplíamos con el mandato de Dios respecto al requisito para la salvación, entonces no podríamos entrar en el reino de Dios. En ese momento, el requisito era mirar la serpiente, que representaba precisamente la consecuencia de su pecado. Las serpientes no llegaron allí porque sí. Hay personas que dicen, pues andaban en el desierto, hay lugares donde hay muchísimas serpientes. Pero nos dice la palabra de Dios que fue Dios mismo que las envió para castigarle. Y ellos se arrepintieron. Pues no sabemos qué tipo de arrepentimiento era. Porque hay por lo menos 2 tipos de arrepentimiento del cual nosotros hemos hablado en distintas ocasiones, ¿verdad? Uno de ellos es cuando nos damos cuenta que algo que hicimos era incorrecto y pensamos, no debía haber hecho eso, porque me es una carga demasiado grande para sobrellevar la consecuencia de la acción que yo realicé. O sea que es un arrepentimiento cuasi físico. Pero hay el arrepentimiento que es el verdadero arrepentimiento espiritual que espera el Señor de nosotros, que tiene que ver con la decisión de nosotros de no hacer aquello que no conviene. La palabra arrepentimiento lo que significa es dar un giro completo hacia la dirección contraria, ¿verdad? Yo me arrepiento, quiere decir, voy en esa dirección, ahora voy mirando en esta dirección. Eso es lo que significa literalmente la palabra arrepentimiento en el contexto que vemos nosotros en la palabra. Y es el primer requisito, bueno, uno de los requisitos para nosotros poder hallar la salvación en Cristo Jesús. Tenemos primero que reconocer que estamos mal. Si nosotros no reconocemos, la palabra es negación. Hay personas quienes andan por ahí cojeando, ¿verdad? Y dicen, yo estoy bien, yo estoy caminando derecho, y entonces usted lo ve que está dando un círculo, ¿verdad? Dando una vuelta, porque no reconocen cuál
es su deficiencia. Y hay muchas personas, lamentablemente, que piensan que están bien. Hay personas quienes entran a las iglesias y nos sentamos en distintos lugares dentro de la iglesia y no reconocemos aquellas áreas en nuestra vida donde estamos faltos. Si Cristo Jesús estuviera aquí, de hecho, si Cristo Jesús sí está aquí, pero si nosotros le pudiéramos ver físicamente aquí con nosotros, de hecho, Él no estaría sentado porque Él estaría aquí al frente. Pero si pudiéramos nosotros ver al Señor físicamente, sabemos que Él nos puede ver a nosotros completamente. Puede ver nuestro interior. ¿Qué vería Él en cada uno de nosotros? ¿En qué cosas nos hallaría faltos? ¿Usted sabe en qué área Él le hallaría falto? Yo sé en qué área de mi vida Él me diría, tienes estos tornillos que tienes que apretar. No me va a decir, deberías, te recomiendo que... Dice, ahora mismo tú tienes que corregir esto en tu vida. Yo lo sé y usted lo sabe. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Porque podemos estar nosotros en un espacio en el cual estemos nosotros diciendo que estamos sirviendo al Señor y Él está esperando precisamente que hagamos eso que decimos que vamos a hacer. Si no lo hacemos, el castigo viene. Vienen consecuencias por nuestras acciones. Hay personas que piensan que los castigos por el pecado todos van a venir después de esta vida. Pero el castigo viene durante esta vida. Hay consecuencias por aquellas cosas que nosotros hacemos y por cosas que nosotros no hacemos que debemos hacer. Este pueblo estaba viviendo precisamente esa circunstancia. Para terminar, hay una simbología, ¿verdad? Si podemos decirlo así, con esta serpiente y el asta. Tenía que levantar el asta, la serpiente, para que ellos pudieran salvarse. Lo que dice Cristo Jesús. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amén. Y hacer la comparación precisamente con este pasaje que estamos nosotros considerando. Dos preguntitas. ¿Qué revela el castigo que Dios impuso a su pueblo respecto a su carácter? Me parece que esta pregunta es importante. Que Dios es justo, ¿verdad? Que Él paga justa retribución por nuestras acciones. Y muchas veces nosotros podemos dar fe de esto. Hay instancias en las cuales el castigo no es tan severo como debería ser. Adelante. Él no tendrá por inocente. Amén. Amén. No tendrá por inocente. Amén. Hay instancias en nuestra vida, no obstante, que sabemos que el castigo de Dios sobre nuestra vida no es tan severo como debería ser. De las muchas que nos hemos librado, no es porque nosotros nos hemos librado, es porque el Señor ha sido misericordioso, ha sido compasivo con nosotros. Karina. Que el amor de Dios no siempre se revela, pues, ahorita tenía la palabra, pero se me olvidó, pero... Con la compasión. Sí, como, pues, haciendo lo que nosotros queremos o, pues, lo que nosotros veríamos como si estuviera... Con las cosas que las personas llaman buenas. Complacernos, es la palabra. El Señor no muestra su amor solamente complaciéndonos, sino que haciendo lo que Él piensa que va a ser lo mejor para nosotros. Exacto. Y que esto realmente fue una enseñanza también para ese pueblo, de que el Señor, lo que tiene el Señor para nosotros, pues nosotros tenemos que confiar en Él y pues no quitar nuestra mirada de Él nunca. Lo que dice Karina me parece bien importante y gracias por ese punto, ¿verdad? Porque la compasión, la misericordia y el amor de Dios por nosotros se manifiesta también en el castigo, en la justicia. Cuando el Señor nos castiga, cuando el Señor nos corrige, cuando el Señor nos muestra aquellas cosas en las cuales no estamos bien y permite que la consecuencia venga a nuestra vida, esa es una forma de enseñanza y una forma de compasión y de misericordia. Hay personas quienes, si no tienen ningún tipo de consecuencia en sus malos hechos, en sus malos actos, continúan viviendo de manera licenciosa. Hay personas quienes dicen, esta comida que me estoy comiendo, me voy a saltar de esto, hasta que ya no le asienta bien al cuerpo.
¿verdad? Y eso es y tal vez es un ejemplo bien liviano, o no tan liviano, ¿verdad? Porque dejamos de ser livianos, pero es necesario que nosotros identifiquemos cuáles áreas de nuestra vida el Señor nos está señalando. ¿Ves esto que te duele? Pues haz algo al respecto. Es necesario. La última pregunta. ¿De qué manera esta parte de la historia del pueblo de Dios nos muestra el plan que Dios tenía reservado para la humanidad en Cristo? Creo que hemos hablado un poquito sobre eso, ¿verdad? El pastor hizo referencia al pasaje bíblico que Cristo Jesús mismo presenta, ¿verdad? Este pasaje como el designio de su persona, como aquel que habría de ser levantado, sobre el cual las personas tendrían que poner su vista, su fe, para poder obtener la salvación. Hermano, yo creo que este estudio ha sido demasiado ambicioso, ¿verdad? Como para poder cubrirlo en este poco tiempo, pero creo que hemos hablado muchísimas cosas. La hermana Lorian y cualquier otro que quiera tener alguna última palabra. Que por lo que se ve en este pasaje, ¿verdad? Y pues lo que siempre espera del Señor de nosotros es obediencia, porque como tú dices, puedo hacer otra cosa, pero el Señor dijo, pues esa serpiente de bronce pues va a ser levantada y el que mire a él vivirá. Esa era la forma, no era de otra. Era esa. Ellos vivían, si obedecían a Dios, el mandato que Dios envió, ¿verdad? Pues igualmente con Cristo. Es a través de Cristo la salvación, el Señor lo puso así. Amén. Entonces las personas buscan como que otros caminos. Pero no, si no miras a Cristo, si no es a través de Cristo, pues no vas a vivir. Tienes que mirar a Cristo para vivir. Amén. O sea que siempre tiene que haber una obediencia, aunque lo que Dios nos diga no tenga lógica o lo pegamos raro, porque quizás uno dice, ¿por qué tenía que ser una serpiente? Igualmente cuando, no sé si era Naamán, ¿verdad? Naamán, el leproso, que el Señor le dice a través del profeta, ve al Jordán. ¿Por qué al Jordán si acá hay ríos mejores? Pues porque el Señor dijo que era el Jordán. Exacto. Pues era en el Jordán, o sea que es a la manera del Señor, porque el Señor espera una obediencia. Amén, amén. Me parece eso muy, muy acertado. Es necesario que nosotros obedezcamos al Señor. El Señor dice claramente cuál es su plan. Y el plan del Señor, si lo miramos, es bien sencillo, ¿verdad? Porque el peso mayor, la totalidad del peso de la salvación recae sobre Él. ¿Qué está de nosotros? Pues algo que es bien difícil para nuestra humanidad, que es obedecer y someternos. Pero cuando reconocemos que el Señor es todo y está en todo, pues entonces someternos a Él no debe ser tan complicado, no debe ser una carga, ¿verdad? Y gracias al Señor que nos ha revelado eso, y si nosotros podemos vivir de esa manera, pues es una gran bendición. Es una revelación que ha venido a nuestra vida para que nosotros no nos rebelemos, ¿verdad? Si permitimos que Él se revele a nuestra vida, entonces de esta manera evitamos ser rebeldes. Gloria a Dios. ¿Algún otro comentario, pregunta, duda? Sí. Queja, amén, hermano. Todo esto nos muestra que el plan de Dios para con nosotros es hacernos bien. Amén. Él quería darle lo mejor a esa nación. En comparación a este tiempo, Dios no quiere dar lo mejor a nosotros. Y nos dice que estemos preparados, que vivamos este tiempo buscándolo, dependiendo de Él, sujetándonos a Él. Y como decía la hermana, obedeciéndole a Él, para entonces tener la dicha de poder recibir esa tierra celestial o esa patria celestial que nos ha prometido. Amén. Tierra nueva, cielo nuevo, donde no habrá ya llanto, ni dolor, ni angustia, ni hambre, ni muerte. Aleluya. O sea que eso era lo que Dios nos plasma en esa palabra. Amén. Esforcémonos para lograr entrar a esa patria celestial. Amén, amén. Amén. ¿Algún otro comentario, duda, pregunta, queja, corrección? ¿No? Pues le damos las gracias al Señor. Este estudio, como le dije anteriormente, ha sido bien ambicioso. Lamento mucho, a veces parece que voy bien rápido, pero es por eso mismo, porque voy bien rápido. Tratando de cubrir, ¿verdad?, todo el material que nos propusimos, pero hemos aprendido todos, espero, hemos aprendido todos. La semana que viene vamos a estar considerando Josué capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, esa es su asignación. El título de la sesión es Dios le da a su pueblo la tierra prometida. Ahorita la hermana Lorian estaba presentando
ilustraciones en la palabra donde las personas pudieran considerar absurdo cuál es el mandato de Dios para ellos poder lograr el objetivo de Dios, pues cuando ellos tienen que entrar a recibir la tierra prometida, a conquistar, la manera que Dios le dice que lo hagan, también es una de esos ejemplos, una de esas ilustraciones, pero vamos a dar eso para la semana que viene. Amén. Pues si no hay más dudas, vamos a tener una palabra de oración antes de ser despedido. Lo pedí al pastor que nos dirija en oración, por favor, para ser despedido. Señor, estamos delante de ti dándote gracias nuevamente por la bendición que nos has dado en esta noche de poder escudriñar tu palabra, Padre. Gracias por el hermano James, que fue utilizado por ti, Señor, para llevarnos a través de tu palabra, y por tu Espíritu Santo, que también nos inquieta y nos ayuda a hacer el énfasis, Señor, en donde debemos hacerlo, Señor, tu propósito de esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra nuevamente y por los hermanos que hemos estado acá. Ahora que podamos poner, Señor, tu palabra por obra en nuestras vidas todos los días también. Ayúdanos, Señor, ahora a atesorarla en nuestro corazón, y también cuando salgamos de aquí, que tú nos lleves con bien a nuestras casas, que podamos llegar bien y descansar para el día de mañana también, Padre. Gracias, Señor, te damos, te lo pedimos todo, Señor, pidiéndote que nos traiga también de vuelta este domingo, Señor, a tu casa. Gracias, Señor. Todo ello lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.